de América Latina. Lourdes Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Hola, muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez, saludo con mucho gusto a nuestro auditorio. Hoy es sábado 10 de agosto del 2013. Les doy un saludo a nombre de Martín Esparza, quien hoy no está con nosotros, y los invito a que nos contacten a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com, desde donde les doy un saludo a todos los paisanos de estados lejanos del país o del extranjero que nos escuchan. Un saludo especial al Sindicato Mexicano de Electricistas. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Vamos a tener información sobre cómo ha ido cambiando el lenguaje de los priistas, panistas y funcionarios públicos de todos los niveles respecto a la reforma energética. Recordarán que la semana pasada todavía hablaban de que con la privatización del sector energético, principalmente el eléctrico y el petrolero, más enfocados a eso, pues van a generar empleo y van a generar crecimiento económico, pero eso nos lo han venido diciendo desde 1983, en que comenzó la era de las privatizaciones, y pues después de un análisis de contenido y una entrevista muy interesante que tuvimos aquí con la investigadora de la UNAM, Josefina Morales, pues nos damos cuenta que después de 30 años exactamente de privatizaciones se han privatizado 943 empresas públicas de un total de 1.115, es decir, se ha privatizado el 85 o 84% de todas las paraestatales. Bueno, pues vamos a tener información de cómo cambió el discurso y de cómo ya se empezó a privatizar. Esta semana arrancaron con el proyecto, pero nos vamos al despertar del gallo. El despertar del gallo. La pregunta de hoy, que se quedó pendiente la semana pasada, es: de acuerdo a la reforma laboral, ¿qué formas de contratación para el trabajo puede haber? Si conoce la respuesta, llame y participe. Estamos transmitiendo en vivo. Nuestros teléfonos en cabina son 5518-7760, repito, 5518-7760, o alada sin costo 01800-581-8248, o bien visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Quiero saludar a David Muñoz en los controles técnicos. Muy buenos días. Él hace posible que usted nos escuche desde su casa. Nos vamos a Derecho y Justicia para los trabajadores. Derecho y Justicia para los trabajadores. Muy buenos días, licenciado Luna. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Lulu? Muy buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, aquí. Qué bueno. Empezando con información muy interesante, pero también con una pregunta de Yuri Germán Pujol. Él es padre de familia y la empresa en la cual labora desde hace 10 años pretende que firme su renuncia en la ciudad de Aguascalientes. Y dice que se contrató en San Luis Potosí, que él se niega a renunciar y que qué puede hacer en este caso. Bueno, lo principal es que él esté firme en su decisión de no renunciar. Lo que seguramente va a pasar es que lo despidan, pero al momento que lo despidan, él debe saber que cuenta con 60 días para poder interponer una demanda. Y la demanda él puede reclamar ya sea su indemnización o su reinstalación. Lo que nos encontramos con mucha frecuencia es que la mayor parte de los trabajadores siempre solicitan su indemnización. Y muchas de las veces estas indemnizaciones incluso negocian sus propios derechos, porque en la gran parte de las juntas y tribunales que existen en este país, los propios funcionarios no obligan, pero sí inducen a que los trabajadores negocien sus derechos. Es decir, si tienes derecho a 3 meses, les proponen que un arreglo amistoso, porque nadie tiene la verdad, es mes y medio. Entonces yo lo que les sugiero es que, aunque es un poco más, que sea más de tiempo, pero lo importante es que luchen por la conservación de sus empleos. Yo creo que es lo fundamental, y tenemos que hacer que lo que tenemos en la ley, aún disminuidas con las reformas, pues que se cumplan,
porque si empiezan a negociar sus derechos realmente no tiene sentido entonces que existan estas propias leyes y nosotros mismos las negociamos. Sí, la gente ve su interés monetario Así y se es. olvida de que es mejor tener un empleo fijo. Y es un principio dinero. básico. la Pero estabilidad. sí, licenciado, bueno, por mi propia experiencia, cuando a uno lo quieren correr porque uno está demandando comedores o a lo mejor en el caso de él no, en el caso de él habrá otros problemas, pero normalmente a los que luchan por sus derechos dentro de las empresas los corren. Así es. Y la empresa, si los reinstala, les hace la vida de cuadritos. Efectivamente, pero es una constante de resistencia. Yo creo que si uno cumple adecuadamente su trabajo, se disminuyen los riesgos de que lo despidan a uno. Pero siempre está latente cuando en una empresa un trabajador hace valer sus derechos y los hace valer razonablemente. A las empresas no les conviene, dicen ellos, este tipo de personas y buscan que lo estén despidiendo. Me ha tocado casos de trabajadores que así como se gana su reinstalación lo vuelven a despedir y son gente que llevan 10, 12 años en juicios permanentes hasta que, bueno, pues es cuestión de resistencia. Pues sí. Bueno, pues, ¿a qué número le pueden llamar, licenciado Luna? Con todo gusto, al 55 16 77 97 88. Y nos lo repite despacito para que Con lo todo puedan gusto. anotar. Es 55 16 77 97 88. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré sobre la necesidad de una brigada contra incendio. Los problemas de protección contra incendios son comunes en todos los países, aún más en aquellos con mayor grado de desarrollo como México. Para afrontarlos con éxito, se han venido desarrollando importantes recursos, uno de los cuales, tal vez el de mayor incidencia positiva, es la información técnica actualizada que permite a cada quien adaptar las soluciones a sus necesidades y posibilidades. Muchos incendios pueden prevenirse o extinguirse antes de que ocurran daños irreversibles. Una brigada contra incendio, que sea parte de una organización para casos de emergencia, puede reducir en forma significativa las grandes pérdidas causadas por los incendios. Investiga si en tu centro de trabajo existe una brigada contra incendio. Si no, solicita que se forme una y que sean capacitados. Para mayor información, comunícate con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068 o escríbame al siguiente correo electrónico: antonioperegrino@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el bombero peregrino. Esa canción lo que pide, no alcanzamos a escuchar la letra, pero lo que pide es que no se burlen de los peregrinos, y en Pemex y en el sector oficial pues prácticamente está ocurriendo eso. Durante la semana pasada nos estaban diciendo que privatizando iban a generar empleo e iba a haber crecimiento, y una vez que descubrimos que en 30 años ni hubo crecimiento ni hubo empleo, cambian el discurso y dicen que no va a haber privatización, pero sí inversión privada. Y yo digo, pues no es lo mismo, es lo mismo. Si yo pongo a la venta bienes públicos, pues los estoy privatizando. Y bueno, pues el caso es que ellos dicen que no va a haber privatización y que se les va a inyectar inversión privada a todas las empresas del sector energético, pero se refieren fundamentalmente a Petróleos Mexicanos. Pero la realidad los desmintió inmediatamente, porque la Auditoría Superior de la Federación publicó el 30 de julio del 2013, es decir, hace 2 miércoles, en el Diario Oficial de la Federación, un acuerdo para desincorporar del régimen de dominio público de la Federación el inmueble con las construcciones e instalaciones a él adheridas. Eso es el 48% del complejo petroquímico Pajaritos, propiedad de Petróleos Mexicanos, localizado en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. A efecto de que el organismo público descentralizado Pemex Petroquímica, bajo su responsabilidad y en términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables, lleve a cabo su enajenación a título oneroso, o sea, que lo vendan. Nada más les estoy leyendo textual o casi textualmente lo que viene en el Diario Oficial de la Federación.
Busquen en donde dice Auditoría Superior de la Federación, porque casualmente no aparece ni en Pemex ni en Secretaría de Energía, ¿no? O sea, esconden las cosas. Afortunadamente hay periodistas especializados en la materia, encontraron la nota y la publicaron a partir del 1 de agosto, pero vean cómo estuvo la cosa. Esta venta significa el 48% del territorio y de la infraestructura de Pemex Petroquímica del complejo Pajaritos, allá en Veracruz, que tiene una superficie total de 990.528 metros cuadrados. El caso es que el acuerdo lo firmó Julián Alfonso Olivas Ugalde, subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, en ausencia del secretario de la Función Pública. Eso fue el 26 de julio del 2013. Pero vean, 5 días después fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Entró en vigor al día siguiente, es decir, el 1 de agosto. Lo curioso es que ya para entonces ya estaba vendida. Eso nos lleva a pensar que no hubo convocatoria, ni revisión de la convocatoria, ni licitación pública, ni nada. Es lo que pensamos, porque pues si ya estaba vendido el día que entró en vigor el acuerdo, nos llama la atención. El caso es que se la vendieron a una empresa privada conocida como Mexichem. Así se pronuncia también. Mexiquem. Mexiquem. Bueno, se escribe con che de chucho, ¿verdad? Bueno, se los voy a leer así a la mexicana, Mexichem. Y es propiedad de Antonio del Valle, que fue nominado o premiado como empresario del año. O sea, no pasó ni un día de que se decretó la venta y entró en vigor cuando ya estaba en manos de empresarios privados, por lo cual esto se hizo sospechoso. Y para hablarnos del tema se encuentra en el estudio de transmisión de frecuencia laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, el ingeniero José Galicia, coordinador colegiado del Comité Nacional de Estudios de la Energía. Bienvenido al RIN Laboral. El RIN Laboral. ¿Qué análisis hacen ustedes de este asunto? Sí, mire, Luli, buenos días a todos ustedes, amable auditorio. Nosotros hacemos un análisis y nos encontramos con una gran sorpresa. Esto lo llamamos un despojo a la nación. Enrique Peña Nieto comete el mayor crimen industrial en nuestro país al preparar las condiciones para vender a Mexiquem el complejo petroquímico Pajaritos, ubicado, como bien lo dice, en Coatzacoalcos, Veracruz. Vuelve a mentir Enrique Peña Nieto al pueblo de México. Decía y dice que no es privatización, que es modernización, que no se iba a vender un solo tornillo a Petróleos Mexicanos, y aquí nos demuestra todo lo contrario. Está vendiendo un complejo petroquímico, uno de los más importantes, y que tiene una superficie aproximada de 47 hectáreas, pero lo vende con terreno, con sus plantas, con los edificios. Todo lo que se encuentra ahí va a pertenecer ahora a Antonio del Valle. Y para nosotros es muy lamentable que suceda esto, porque los productos que se desarrollan ahí es el PVC. El PVC tiene un gran mercado nacional y mundial. Lo podemos ver en los respaldos de los asientos, que es una cubierta rígida, toda la estructura que tienen las televisiones, las computadoras, los celulares. ¿Los refrescos? Los refrescos no, los refrescos es un derivado de esto, pero lo que es más rígido, la tubería PVC, todo esto sí se produce en ese complejo. De tal manera que para nosotros es una gran sorpresa. ¿Por qué razón? Porque ni siquiera el Consejo de Administración dio a conocer, a través de sus 4 consejeros ciudadanos que nos deben dar la información al pueblo, aprobaron esta venta. Y bueno, pues usted sabe, el consejo está integrado por 15 miembros, 5 del sindicato, 6 del gobierno, y bueno, pues yo creo que en una discusión nunca vamos a poder ganar una votación en ese sentido. Este complejo nació el 18 de marzo de 1967 para fabricar etileno y cloruro de vinilo, con los usos que acabo de comentar hace un momento. Estos productos ahora se tendrán que importar
De hecho, se están importando porque las plantas están trabajando a menos de su capacidad. Pero esa voracidad de la iniciativa privada quiere tener la materia prima aquí y la fabricación de todos estos productos. Seguramente, como la petroquímica nacional, anteriormente era suficiente para abastecer el mercado nacional y también el internacional. De tal manera que es un gran negocio, un negocio redondo, y decía yo que lo venden con toda su infraestructura. ¿Por qué digo esto? Porque en el convenio que se hace dice que se tendrán que respetar los accesos a la planta, se tendrán tanto para los vehículos como para el mismo personal, y bueno, pues esto es un despojo a la nación. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bueno, como ya para este miércoles que pasó el 7 de agosto, ya era un escándalo lo que estaba pasando en Pajaritos, pues se llevó el asunto a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión por el diputado del Partido del Trabajo, Ricardo Cantú, quien dijo en tribuna que lesivamente los documentos de esta venta fueron reservados por 12 años. O sea, nos aplican la misma receta que Calderón. Yo desde que he observado el gobierno de Peña Nieto, está siguiendo paso por paso lo que hacía Calderón. Y bueno, hubo una declaración en la semana de Madero que Peña Nieto, Madero es el presidente del PAN, y decía que Peña Nieto se iba a tener que tragar sus palabras, bueno, los priistas, cuando los criticaban a ellos porque estaban privatizando, porque están haciendo exactamente lo mismo, y nosotros aquí hemos dado muchos detalles de cómo efectivamente la reforma educativa era del PAN, era la propuesta de Calderón, la reforma en telecomunicaciones, esa sí fue de Peña Nieto, pero ahora la reforma, la estrategia de energía, pues es la del PAN, nomás le cambiaron el nombre, y como nos dijo aquí el investigador de la UNAM, David Lozano, también su combate a la pobreza se lo fusilaron de Cedillo y nada más le cambiaron ahí las fechas. Pero bueno, pues, ¿qué más han visto ustedes? Hicieron un foro hace meses de los grandes retos de México, eso fue hace más de un año, el 6 de marzo del 2012, y ahí participaron pues grandes personalidades especialistas en la materia de petróleos, que son parte de un grupo de ingenieros de Pemex que se llama Constitución de 1917. ¿Usted es parte de ese grupo? Sí, formo parte del grupo y soy coordinador del Comité Nacional. Y ahí estuvo un investigador, se puede decir que es el presidente del grupo, Francisco Garicochea. Garicochea, que él decía que realmente se están comiendo a Pemex con este tipo de ventas de la petroquímica que empezó con Carlos Salinas de Gortari, que la convirtió de actividad prioritaria a secundaria, con un cambio de la reforma, con una reforma constitucional. Solamente en México, porque en ninguna parte del mundo hay esa división de productos petroquímicos primarios y secundarios, Luli. Y dice que con eso le dio al traste, porque nos decían, fíjese, ese es otro ejemplo, aquí lo pueden ver en www.frecuencialaboral.com, de Pemex está batido por la corrupción, decía él, porque decían lo mismo, o sea, con esto México va a producir los petroquímicos que necesitamos para no importarlos, y lejos de eso se cayó la petroquímica, dejaron de producir casi todo, se vinieron abajo. Efectivamente, Luli, podríamos decir con orgullo que la planta petroquímica, sobre todo en la Cangrejera, era el orgullo no solamente nacional, sino de toda América Latina. Producía una gran cantidad de productos que servían para el mercado. En un plan amañado, naturalmente la vinieron desmantelando, despidiendo a sus trabajadores con o sin razón, y entonces ahí está la planta, ¿no? Como que prepararon el camino para entregarla. A nosotros nos preocupa ahora lo siguiente: no solo se va a vender Pajaritos, sino van sobre la planta de Cangrejera y la de Morelos, porque están integradas, tienen que trabajar mancomunadamente para sacar algunos de sus productos, tuberías, instalación eléctrica, agua, etcétera, etcétera. Bueno, y el diputado del PT, Ricardo Cantú, proponía que se discutiera esto el miércoles en la Comisión Permanente, pero no quisieron porque no lo consideraron de urgente y obvia resolución. Así es que ustedes digan, realmente ocultan la información,
y luego no lo quieren debatir en la tribuna del Congreso de la Unión, pues realmente estamos mal. Sí, definitivamente nosotros pensamos que no lo quieren debatir porque no tienen ninguna razón. Hemos hecho un llamado a que Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Energía y el mismo presidente de la República que compró la presidencia, que debata con nosotros, los especialistas, los trabajadores, y si nos gana el debate les damos la razón, pero si no, bueno, pues tendrán que asumir las consecuencias. Miren, en el 2018 allanaron el camino para esto que se está viendo y no ha operado, bien lo decía usted, ¿no? La privatización nunca nos va a dejar beneficios a todos los pobladores de nuestro país. Privatizaron teléfonos, esa era la prueba, privatizaron los aeropuertos, las carreteras, y en ese camino van. Es una continuidad de lo que el gobierno desde Fox vino implementando, y queremos decir que es un compromiso grande que tienen con los Estados Unidos a través del Tratado de Libre Comercio, de tal manera que los mexicanos nunca vamos a tener un beneficio. Miren, aquí hay algo muy importante. Mientras los otros países cuidan su petroquímica para el desarrollo de transformación, en México hacemos todo lo contrario. Aquí vamos en sentido contrario a lo que pueda beneficiar al país. Pemex, la economía, el pilar de la economía nacional. Bueno, pues le agradecemos mucho que esté con nosotros. Él trae un documento donde analiza todo esto y se lo vamos a publicar, por supuesto, textualmente en una página solidaria en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Ahí lo va a poder leer y nos vamos a más información. Bueno, quiero decirles que hay una llamada del señor Mayorga del estado de Hidalgo, y él dice que es señora Mayorga, y ella dice que es trabajadora del ESME en Resistencia, que cuándo van a empezar a pagar las jubilaciones. Pues como les comenté, Martín Esparza hoy no pudo estar en el programa, tiene otras actividades, entonces iba a tener que preguntarlo en su asamblea o con sus representantes, a ver cómo va a estar ese proceso, pero él lo que decía es que ya están encaminados, ¿no? Bueno, nos vamos a más información. Durante el primer semestre del año aumentó la cifra de personas en cartera vencida del Instituto Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, el Infonavit, a 242.167 personas, que representan el 5.86% del total de derechohabientes, que es de más de 4 millones de derechohabientes, muchos de los cuales abandonan sus casas o de plano dejan de pagarlas, por lo cual tras un juicio las pierden y luego son rematadas por el organismo. Pero se supone que ya había una reforma a la ley del Infonavit, que no podían quitarle a los trabajadores su vivienda aunque estuvieran en cartera vencida. Pero bueno, tenemos un invitado, nada más les voy a dar el marco contextual para que sepan de qué vamos a hablar. En Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, dimos a conocer que en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, desde el 8 de enero del 2010, el ex senador ahora por el PRD, Jesús Garibay, dijo que el Infonavit, o denunció que el Infonavit remató 55,000 créditos en cartera vencida a precios bajísimos. Eso lo denunció él porque realmente la denuncia era de esta, bueno, se me fue ahorita su nombre, pero era de la secretaria de la Comisión de Vivienda, Lauritzel Castillo, y como no estaba ella en ese momento en la Comisión Permanente, la tuvo que hacer él. Pero dijo que estas empresas, este remate de 55,000 créditos en cartera vencida a precios bajísimos fueron entregadas a empresas de capital estadounidense, a unas sociedades que crearon los hijos de Marta Sagún, y a una empresa denominada Scrap, que casualmente se había creado en esos días, ¿no? Sí. O sea, que no tenía todavía ni el registro, y a esa empresa le vendieron las viviendas. Pero lo que puso el grito en el cielo fue que mientras a los trabajadores se las vendían entre 250,000 y 500,000 pesos, a estos empresarios se las remataron en 15,000 pesos. Entonces, cada vivienda. La pregunta es, ¿por qué no se las remataron a los mismos que las debían? Porque si un empresario las podía comprar, pues el que se iba a quedar sin casa tal vez sí podía conseguir 15,000 pesos.
Ahora anuncian que se van a rematar 20,000, otras 20,000, pero que estas nada más van a tener una reducción de 5 a 25%. Y la pregunta es ¿a quién se le va a rematar esto? Y para platicarnos de esto, se encuentra con nosotros José Humbertus Pérez, él es asesor jurídico del Frente Mexiquense en Defensa de una Vivienda Digna. Bienvenido al Ring Laboral. El Ring Laboral. Bueno, antes que nada, buenos días a todos. El problema de la venta de la cartera vencida del Infonavit ya ha venido no solo interpretándose desde el Poder Legislativo, sino a través de los tribunales en amparo indirecto o de tribunales colegiados de circuito, en donde no se puede vender la cartera a despachos ni tampoco dárselas las SOFOLES, porque lo que se estaría haciendo, se privatizaría la garantía individual social y el derecho humano a una vivienda digna y decorosa. Precisamente uno de los amparos que tiene gran trascendencia es un amparo que emitió, que resolvió la hija de la ministra Olga Sánchez Cordero, en donde se establece claramente que el Infonavit en todo momento tiene que reestructurar y de manera permanente el adeudo para que se cumpla ese principio constitucional, también que está plasmado en un tratado internacional que es el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pero la cartera vencida, cuando se vende, es que hay un proceso de sobrevaluación en los últimos 15 años de la vivienda, no solo en el esquema de la banca privada, sino en el esquema de la vivienda social, porque la vivienda está circunscrita a un mercado bursátil y a un esquema de mercado, no a una concepción social. Por eso cuando se hace la reforma del Infonavit y el Infonavit deja de construir, lo que hacen es utilizar el fondo de vivienda, las grandes constructoras, para dar viviendas sobrevaluadas. Por eso se pueden rematar hasta el 15 o el 10% del valor de los inmuebles, porque las casas están sobrevaluadas. Y la pregunta nosotros también hemos hecho: ¿por qué no se le vende o por qué no se le da a los trabajadores y que se pueda pagar en ese 20 o 10%, si han dado ya un pago considerable de 10 o 15 años, que es más o menos el promedio de lo que han venido pagando, y que se puedan esas viviendas pagar en cómodas mensualidades? De hecho, no solo es el esquema de Infonavit, hoy Sociedad Hipotecaria Federal habla de subastar el 20% también de 50,000 créditos, no del Infonavit, sino de la Sociedad Hipotecaria Federal, que también es el mismo esquema de las clases medias que han sido afectadas y que no dejan de ser clases trabajadoras. Bueno, cabe explicarle al auditorio que la Sociedad Hipotecaria Federal es el organismo que entrega los créditos, pero no directamente al derechohabiente, sino a las inmobiliarias, a las constructoras, y también a las que le entregan los créditos ya directamente a los trabajadores, que son las SOFOLES. O sea, es el organismo público descentralizado que reparte el dinero, ¿no? Pero no directamente a los trabajadores, sino a través de esas empresas. ¿Y qué es lo que han observado ustedes de truculencias que se ha dado en ese proceso de entrega de dinero? Ahorita nos lo dicen. Nos vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos. Conscientes de que el PRI necesita cambiar, los priistas participamos en nuestra asamblea. Perfilamos un partido más abierto a la participación política y vigilante de los gobernantes, comprometido a proteger la economía familiar. Un PRI al servicio de las personas. Estamos viviendo una nueva etapa. Estamos transformando a México. ¡Profe, cierre los ojos! ¿Qué me pusieron en la frente? Una estrellita, porque para nosotros, usted es el mejor. En la Cámara de Senadores aprobamos la reforma educativa para crear el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, porque con niños y jóvenes mejor preparados tendremos un México mejor. Cámara de Senadores, 62ª legislatura. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bueno, pues entonces preguntaba yo, porque ya lo has dicho aquí en el programa, ya lo hemos publicado, ¿qué operaciones irregulares detectaron ustedes desde la hipotecaria federal que hicieron que se dispararan los precios de la vivienda? Bueno, la sobrevaluación, complicidad, SOFOLES constructoras con el consentimiento de los directivos de Sociedad Hipotecaria Federal, porque hay una norma que se llama Manual de Pago Oportuno y Recuperación del Crédito,
que establece que las calificadoras Standard & Poor's y Moody's tienen que ver la salud financiera de las OFOLES, y desde 2007 ya eran insolventes varias OFOLES. Inclusive la Auditoría Superior, retomando que se ha jugado un papel importante, recomienda reformar la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal para que no se le regrese a la sociedad hipotecaria la cartera chatarra y se convierta en un administrador de inmuebles, que fue lo que hicieron. Pero la auditoría recomienda a la Comisión de Hacienda, encabezada por Jesús Alberto Cano Vélez, que era diputado, ahora es el director de Sociedad Hipotecaria Federal, Jorge Carlos Ramírez Marín, secretario de la SEDATU, la nueva secretaría que se va a hacer el gran negocio de Peña Nieto y sus socios, Claudia Ruiz Macié, Sebastián Lerdo de Tejada, y Delfonso Guajardo Villarreal y Claudia Ruiz Macié. ¿Qué tiene que ver esto? Que esos diputados no modificaron el marco normativo, y ahora que son los nuevos funcionarios de la política de la vivienda, son los que van a rematar esos inmuebles a las empresas constructoras del consentido Enrique Peña Nieto, que son suficientes. Y la segunda pregunta se deriva de ahí: ¿por qué van a rematar viviendas si se supone que hubo una reforma a la ley del Infonavit que se publicó y ya está en vigor, que no se puede ya quitarle su vivienda a los trabajadores cuando están en cartera vencida? Bueno, aquí también no hay que despreciar lo que hace la Cámara de Diputados, sino porque yo soy asesor de ahí, sino que el problema es que la nueva, y aquí está el abogado que no nos podrá dejar mentir, hoy la nueva reforma a la ley de amparo, la nueva ley de amparo, les da muchas posibilidades de que si el legislativo mandató y destinó que la norma es no quitar las cosas, el ejecutivo lo va a hacer porque va a vender. Pero si yo tengo una posición de ese inmueble y me quieren quitar por un despacho, yo tengo ahora los recursos legales, porque ya se viola el derecho a la vivienda digna y que está plasmado en el artículo 1, 2 y 5 de la nueva ley de amparo, y ahora con mayor facilidad se van a poder dar esas resoluciones aplicando el cumplimiento de lo que ya estableció el legislativo. Pero qué, o sea, ya me confundí. ¿Quién se beneficia con eso? ¿El trabajador o...? No, obviamente los intermediarios y los despachos que les van a vender, pero por ejemplo, si yo tengo la posición y me demanda, va a ser muy difícil que en un juicio nos quieran quitar esas viviendas que ya adquirieron los despachos a los que se les subastó el 10 o el 20% del valor del inmueble, porque ya hay más disposiciones normativas que nos fortalecen en defender si las tenemos en posesión. ¿Por qué? Pues porque la nueva ley de amparo sí permite que si hay omisión por parte del Ejecutivo y vendió las carteras, podemos irnos por esa omisión o nos podemos ir por la inconstitucionalidad del procedimiento de venta. Y entonces con Pemex también nos podemos amparar porque omitieron informarnos en tiempo y forma de la venta de pajaritos. Bueno, eso sí, también nosotros podríamos hacerlo. Inclusive nosotros estamos viendo la figura de cómo ampararnos ante la omisión del Poder Legislativo, y sí es muy probable que las posibilidades de que los amparos entren es muy probable en un 90%. Lo que sí es que como la omisión no tiene una evolución histórica, la resolución de la omisión, sí va a haber posibilidades. Por ejemplo, en el Estado de México hay una omisión legislativa, no se legisló el juicio especial hipotecario, y si a mí me quieren quitar un inmueble por otra vía, pues yo invoco la omisión del Poder Legislativo local y a mí me van a dar el amparo invocando la omisión y el derecho a la vivienda digna y decorosa, que han sido los triunfos que hemos venido obteniendo en el Frente Mexiquense. Sí, bueno, pues muchas gracias. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Vamos a saludar a nuestros colaboradores voluntarios que nos están echando una manita contestando a los teléfonos, y a quienes están aquí en el estudio. Está el Popeye por ahí, que ya no lo veo, Andrea Luna, que está también contestando los teléfonos, y el amigo bombero peregrino, que hoy no viene porque sale de su turno, ya no alcanza a llegar, pero más adelante saludo a los que nos faltan. Bueno, pues entonces nos vamos a otra información que tiene que ver con el derecho humano a la electricidad que quieren instaurar, digamos. Los electricistas en Resistencia ya están haciendo una gran campaña para eso. Pero antes de ello se encuentra con nosotros Hugo Bautista, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes del Distrito Federal. Buenos días, Hugo. Hola, ¿qué tal, Lulu? Buen día, abogado Luna, todos los compañeros aquí presentes y al auditorio en general, principalmente a los ciudadanos, porque es un tema de transporte, ¿verdad?
un tema que no han podido resolver las autoridades, tema que no han tenido la voluntad de elaborarlo, porque este tema es 100% social. Lo hemos repetido ante diferentes medios de comunicación, ante autoridades de la Asamblea Legislativa, ante la CETRAVI, ante el GDF, que de febrero a la fecha no es un tema sindical, es un tema social, porque hay reclamo de la sociedad, no hay transporte suficiente. Esto fue un decreto del 2000 y que bueno, se autorizaron 1.290 autobuses para brindar un servicio, de los cuales seguimos operando con un 47%. Son promedio de 600 autobuses los que salen diariamente, cuando vayan a salir por lo menos 900, porque la otra parte, lo he dicho repetidas veces, entra en servicio preventivo. Y bueno, pues hubo una instrucción el 6 de mayo, ¿verdad? El 6 de mayo hubo una instrucción por parte del GDF al director. Y bueno, pues al parecer no acata la instrucción. No obedece a su jefe, que claro, es Mancera, ¿no? Y el secretario de gobierno, porque pertenece al Consejo de Administración, la Secretaría de Gobierno. Y bueno, pues se le dio una instrucción de que se pusiera a trabajar con el sindicato, porque el sindicato tenía los elementos de elaborar 250 autobuses, modelos 2002, 2004, 2006, 2009. Modelos que están en condiciones muy mínimas, ¿sí? Hablamos de, lo hemos repetido, balatas, llantas, parabrisas, y que hoy administrativamente insisten en objetar. Toda esta semana que estuvimos con el director de administración, menciona que no hubo las suficientes partidas en la licitación y que algunas refacciones están muy elevadas. Bueno, entonces su programa operativo del año anterior no lo elaboraron bien. Hay unas bitácoras por autobús. Esas bitácoras van en función a determinada pieza, cuánto tiene de duración. Sin embargo, bueno, pues no lo hicieron porque van cayendo los autobuses día con día. De estos 250 autobuses, quiero hacer mención que han ido saliendo, porque han llegado unas pocas de refacciones. Pero van saliendo 6, 7 autobuses por módulo, son 7 módulos operativos, pero van cayendo otras 4 o 5. O sea que el porcentaje que se ha elevado es de 2 puntos, 3 puntos. O sea, relativamente no es nada. Y repito, hay un reclamo de la sociedad. O sea, han ido diferentes comisiones de diferentes delegaciones a exigir el transporte. Pero bueno, nosotros a raíz de esta conferencia de prensa de aquel lunes 15 de julio, pues se denunció, porque suponemos que hay totalmente un desvío de recursos, y son recursos públicos, y esto es delicado el tema, porque bueno, pues si hay un recurso público, cual se subsidia para brindar un servicio oportuno mediante un programa operativo anual que no elaboraron bien, por eso repetimos que es un problema administrativo. Es un problema administrativo que no han querido hacer la situación del movimiento ahí en la red, de verdad. Porque para nosotros, sobre 2 puntos muy sobresalientes es esta situación, ¿verdad? El primero es, porque pues, ya lo mencioné, es un organismo que brinda un servicio en las zonas de bajos recursos. Claro, y eso afecta a la gente que no puede pagar, pues por lo menos 2 viajes diarios son 11 pesos, si se va uno en los 5.50, o 12 pesos, uno de ida y otro de regreso. Claro. Pero hay gente que tiene que pagar más de 4 viajes diarios. Así es. Entonces, si gana el salario mínimo, pues ya estuvo que... Y aparte de la gratuidad, o sea, manejamos un número importante de tercera edad, jóvenes en riesgo, y bueno, pues hoy no tienen cómo transportarse. Y si tienen que transportarse, aparte de que van saturados en el concesionado, pues son personas que no pueden, o sea, son delicadas, o sea, totalmente los pueden tirar, los avientan, y hoy no hay cómo transportarlo. O sea, estamos brindando un servicio ineficiente, ya con un programa operativo para mantenimiento exclusivamente etiquetados, y que se le dio a entender el día 6 de mayo, perdón, el 6 de mayo, y que bueno, son 15 millones que están pendientes, que las autoridades no han querido revisar, sobre todo en la Asamblea Legislativa. Dijeron que iban a ver el asunto, que lo iban a analizar, pero no hemos visto nada claro. Los invitamos mediante un documento a que bajáramos a los 7 módulos operativos, a que físicamente vieran lo que estamos denunciando. No lo han hecho, son 75 millones, 15 y 60 en el mes de abril. Digo, bueno, no es posible que estemos operando con un promedio de un 47%. Claro.
Debería crearse una especie de organismo de algo así como observatorio ciudadano del transporte público en la Ciudad de México, pero no solo en la Ciudad de México, en toda la República, porque detrás de esto pues están también que favorece al negocio privado el que no haya transporte público, porque pues ellos ocupan ese lugar que desocupa el sector público, ¿no? Claro. Pero ellos sí cobran. Afortunadamente ahora ya los obligaron a poner el letrero de que los que no traen tela cobran 5.50 y los que traen tela en los asientos cobran 6 pesos. Pero de todos modos mañosamente ahí ponen el letrero que no quede claro cuánto se debe pagar, porque lo ponen las dos tarifas, entonces la gente sigue preguntando cuánto se paga y le dicen 6 pesos. No, y algo muy que ya nos llama mucho la atención a nosotros es que el parque que estamos operando desde hace varios meses son modelos ya 2001 y que hoy están trabajando 20 horas, porque bueno, elaboraron 3 turnos porque el personal estaba en espera de un autobús, y los modelos más recientes los van dosificando. O sea, no hay una parte administrativa. Hablamos del 6 de mayo, ya son 3 meses. Claro. Y esto, bueno, pues tenemos que hacer nuevamente un llamado a las autoridades porque, bueno, hay que hacer una remoción ahí en la parte administrativa. Esta semana tenemos una reunión muy importante y, bueno, ojalá ya hagan algo porque, bueno, algo que queremos denunciar adicionalmente es que nosotros no solamente tenemos la voluntad de trabajar y ponemos a disposición estos autobuses que se han lavado, porque repito, es un problema de 34 meses promedio. Entonces están ahí parados, evidentemente por dentro y por fuera están mal en higiene. Los compañeros se han motivado a hacer un lavado profundo, quitar asientos, lavarlos bien a conciencia, y hoy están como nuevos, ¿sí? Pero otra de las situaciones es de que tenemos tan buena voluntad los trabajadores que el 60% de la herramienta es propiedad de los trabajadores. O sea, ellos al ver que no hay herramienta han ido comprando y con ella trabajan. Entonces esa parte está muy delicada. Así que quisiéramos que escuchen todo el auditorio, los ciudadanos, los públicos usuarios y las autoridades principalmente, que es un tema social, no es un tema en este momento sindical. Sí, porque además depende, la ciudadanía si no exige su derecho al transporte público, pues nos lo van quitando y nos van metiendo transporte privado. Quiero saludar a Gerardo Sánchez Estrada, secretario de actas del Sindicato de Trabajadores del Transporte del Distrito Federal, de transportistas, que está ayudándonos a contestar los teléfonos, y también Álvaro Piñón Salinas, secretario del Trabajo del sindicato, que está aquí en el estudio. Y hay llamadas, rápidamente nos vamos a las llamadas. Están devastando al país, dice Rocío Aguilar y Silvia Aguilar, un saludo, nos envía saludos también ellas, muchas gracias. Edgar García dice que brinde el apoyo a la profesora María de Lourdes Martínez y a todos los que hacen posible el programa. Es que él está hablando de una profesora que se llama igual que yo, que despidieron injustificadamente de las prepas del Distrito Federal, pero bueno, no los despiden, sino que hay un buen número de profesores en las prepas del DF que tienen contrato eventual y así han estado desde hace muchos años. Entonces, cuando ellos se organizan para reclamar sus derechos, que les den contrato de base, pues les dicen que ya se les acabó su contrato. Vamos a escuchar el archivo represión, porque ella dice que esto es por represión. Vamos a escucharlo. Soy profesora de Biología del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal desde el año 2009. En la modalidad semiescolar de este sistema de bachillerato del Gobierno del Distrito Federal, estamos contratados bajo el régimen de honorarios, es decir, no tenemos prestaciones, no tenemos contrato definitivo, no tenemos vacaciones, son pagados por hora, a veces nos retrasan el pago hasta 3 o 4 meses, a veces nos pagan con cheques sin fondos, y ante esta situación muchos de los profesores que estamos contratados bajo este régimen nos organizamos en la asamblea de profesores de la modalidad semiescolar, exigiendo a las autoridades del instituto nuestra basificación, el reconocimiento de nuestro derecho como trabajadores. La autoridad no nos ha resuelto nada desde los 5 años que lleva la modalidad semiescolar, y se ha aumentado la represión por parte del patrón o del Instituto de Educación Media Superior hacia los trabajadores que estamos luchando organizadamente por nuestros derechos laborales. Que en mi caso, lo que a mí me ocurrió fue que me despiden injustificadamente, me dicen que ya no hay grupos para mí en febrero de este año, y ante la presión de mis compañeros, de trabajadores
y de alumnos. Logré mi reinstalación durante el semestre que acaba de terminar en junio para trabajar en trabajo de gabinete. Sin embargo, me acaban de informar hace 15 días que no hay grupos disponibles para mí, por lo tanto estoy fuera del instituto. Bueno, pues tenemos aquí en el estudio a Ismael Bautista, que se llama igual que Hugo, pero él es del Seguro Social, y esta invitación se la hicimos a raíz de que cada miércoles están realizando un foro sobre la situación de jubilados y pensionados, y este miércoles acordaron pues unificarse los jubilados de todos los sectores para defender el derecho a la seguridad social. En el caso del Seguro Social, pues ya todos sabemos que utilizan el argumento de que las pensiones y las jubilaciones están devastando al Seguro Social, pero aquí hemos demostrado una y otra vez que realmente el dinero de los fondos, de los fideicomisos, están prestados a empresas, principalmente al gobierno. Le siguen empresas bancarias y en tercer lugar empresas, ahora sí que privadas, ¿no? ¿Por qué no han querido dar cuenta de esos datos y si le echan la culpa a los trabajadores? ¿Cómo está eso? Mira, la situación es esta. Buenos días a todos y gracias por la invitación. La situación es que, más que nada, aquí el problema central es que cíclicamente en el Instituto Mexicano del Seguro Social la política del Estado ha sido culpabilizar a los trabajadores de todo del estado financiero en el que se encuentra, cosa que es una gran mentira, y que ya llegó el tiempo de que todas las cosas se ajusten a la realidad. ¿Por qué? Porque ellos cuando quieren hacer una reforma, porque todavía no pasa, que fue la de homologar las cuotas patronales con el SAT, están haciendo implícitamente más bien claramente un reconocimiento de la irresponsabilidad que ellos han tenido en la recaudación de las cuotas patronales. Evidentemente todo esto es un proyecto, dicen que van a ganar 3,000 millones de pesos. ¿Por qué, si este era un daño que viene desde hace muchos años, por qué no lo corrigieron desde antes? Era más fácil culpar a los trabajadores del salario que tenían, de sus prestaciones que son constitucionalmente reconocidas, su contrato colectivo que se ha ganado con el tiempo, a reconocer el proyecto que vienen haciendo desde los años 80, que es el desmantelamiento del Instituto Mexicano del Seguro Social, para llegar a lo que hoy significa el Proyecto Universal de Salud de Peña Nieto. Es delicadísimo. En estos momentos, el Valdemar, que fue el secretario general, sufrió un problema médico, quedó fuera, y quedó en el cargo el secretario del Interior, que es el biólogo Barrera, y hizo una cosa bien grave que va a tener repercusiones gravísimas en el Seguro Social. Firmó un convenio con Daniel Caram, sin tener las facultades para hacerlo, lo firmó, que se llama Estatuto A, que supuestamente es nada más para los trabajadores de confianza, pero este Estatuto A significa que hoy se van a pagar bajo otras condiciones de trabajo, se van a contratar trabajadores en el IMSS y se les va a pagar con otro tabulador de sueldos, fuera del contrato colectivo. Lo que ellos acaban de hacer es sentar las bases de lo que van a ser las condiciones de trabajo de aquí en adelante en el IMSS, acabando y pulverizando el contrato colectivo. Es muy delicado porque todas estas modificaciones que han estado haciendo la Seguro Social, que son ilegales a través de convenios, están llevando al deterioro total de las condiciones en las cuales se entrega la salud. Por eso nosotros siempre hemos dicho que los trabajadores no somos responsables ni de la forma como se está entregando la salud, porque no contamos con el recurso y con la administración adecuada para poder salir adelante. Lo que estamos viendo es que ya hay una tendencia, porque ¿qué van a hacer con el sector salud que lo quieren homologar? Cuando unos están en el apartado B y otros estamos en el apartado A, y son condiciones generales de trabajo de los del apartado A y contrato colectivo de nosotros. Lo que tienen que hacer es homologar las condiciones de trabajo y las condiciones salariales. Bueno, pues ya dieron el primer paso, ya pulverizaron el contrato, y con este convenio sentaron las bases, porque en el Estatuto A ya viene la transformación de todas las categorías, cómo van a quedar en el instituto. Y esto nos va a dar como repercusión que mucha gente en los niveles de mando de confianza A entran sin saber cuál es el origen y el manejo que se le debe dar al instituto y los perfiles. No saben administrar el Seguro Social. Lo que va a suceder con esto
es que van a generar más Carlas Rochines, que fue la directora de guarderías cuando sucedió la desgracia de los pequeños de la guardería ABC. Que era especialista en restaurantes. Exactamente, era restauradora. Y Restaurantes, ni siquiera restauradora, tenía educación universitaria, pero era restaurantera. Exacto, y la ponen como directora de guarderías sin saber absolutamente nada, ¿sí? Y ese es el perfil. En el Estatuto A, en la administración de los panistas estuvieron estuvieron contratando gente con 65 años, de 45 para arriba, sin el perfil. Hay gentes que tienen 61 y 64 años de edad y los contrataron y los pusieron en puestos importantes, con salarios de 31,000 pesos. ¿Qué pasa con eso? Bueno, pues que estas gentes a los 6 meses por Ley Federal del Trabajo ya generan derechos y se pueden pensionar con ese salario. Para eso están utilizando el Seguro Social, lo han devastado económicamente y no ha sido por error, ha sido una política de Estado que viene desde los años 80 para entregar el negocio más jugoso que han querido los empresarios de este país, que es la salud del pueblo de México. Lo que nosotros estamos luchando es porque haya un movimiento social amplio en torno a la defensa del Seguro Social, porque si no detenemos esto, el día de mañana la calidad del servicio que se va a entregar va a ser pésimo. Peña dice que el servicio universal va a ser de servicios básicos. Nosotros no nos ponemos a un sistema universal, pero decimos que se utilicen las bases del Instituto Mexicano del Seguro Social como con sus servicios integrales para darle una buena cobertura universal al pueblo de México. Bueno, pues en otra ocasión les vamos a dar más minutitos, porque ahorita sí nos está correteando el tiempo y tenemos que hablar de un asunto importante, que es la promoción para que se reconozca el derecho humano a la electricidad. Esta semana hicieron una marcha. ¿Por qué no nos platicas, José Humberto? Porque ustedes estuvieron ahí. Bueno, nosotros en la marcha lo que venimos reivindicando es un trabajo que hicimos en la Cámara de Diputados sobre los proyectos de infraestructura productiva con impacto diferido en el registro del gasto, que son los PIDIREGAS. Los PIDIREGAS fue un movimiento que antecede al proceso de privatización del sector energético, porque en 1998 la infraestructura eléctrica la hacía el Estado. Se desmantelan las universidades, se debilita la generación de energía eléctrica y se entran las particulares. Y Unión Fenosa, Iberdrola, Trasantla, Mitsubishi, todas esas empresas que van a hacer las instalaciones de la energía eléctrica para venderla a Comisión Federal y de Comisión Federal a Luz y Fuerza del Centro. Nosotros en ese trabajo avisorábamos de que iba a haber un endeudamiento de casi 4 billones de los famosos PIDIREGAS, donde una gran cantidad es el sector energético en energía eléctrica, el otro es el problema del petróleo. ¿Y por qué tiene que ver esto? Porque precisamente se supone que el endeudamiento público nos lleva a llevar al ingreso público que se incremente, y ha sido todo lo contrario. Ha sido el desmantelamiento de la industria eléctrica y de la industria petrolera, en donde también los diputados del PRD son cómplices, y quiero decirlo claramente. Pablo Gómez, hoy asesor del Pacto contra México, y el grupo del PRD, esta deuda que era inconstitucional, porque si se estaba generando la infraestructura eléctrica, no se podría haber hecho a través de reformar la norma secundaria si no se hubiera reformado el texto constitucional. Y entonces le transferimos a los particulares la generación de la energía eléctrica y condenamos al país a pagar tarifas eléctricas en todo México. Por eso nosotros hacemos la marcha, porque eso se impacta en los conjuntos habitacionales. Cuando el ESME y Luz y Fuerza eran los dueños, pues eran los que controlaban y daban el servicio, no aceptaban los conjuntos habitacionales. Llega a Comisión Federal, acepta los conjuntos habitacionales y nos quieren cobrar los endeudamientos que tienen los particulares en el proceso energético. Por eso nos sumamos al ESME, porque vamos a desconocer todos los adeudos en la zona centro de los 5 estados donde hay conjuntos habitacionales bajo este esquema, y no les vamos a pagar un solo quinto. Bueno, pues entonces realmente los queremos invitar a que se sumen a esta campaña para que se haga una reforma constitucional y se reconozca el derecho humano a la electricidad. Nos tenemos que ir. Lourdes Martínez les desea un feliz fin de semana, y creo que sí me da tiempo de responder la pregunta del gallo, que era ¿cuántas posibilidades de contratación para un trabajador hay? El artículo 35 habla de que las relaciones de trabajo pueden ser para obra, tiempo determinado, temporada
o por tiempo indeterminado, y en su caso podrán estar sujetos a prueba o capacitación. A falta de estipulación expresa, la relación será por tiempo indeterminado. Tuvimos una invitada, licenciado Luna, ¿por qué no dice su nombre? Es la abogada María Luisa Sierra Zúñiga. Con nosotros de visitante. Nos vemos, muchísimas gracias. Frecuencia laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.